Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. La mesa de diálogo entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ha entrado en una grave crisis que ha cambiado lo que debía ser el 7º ciclo de conversaciones por una reunión extraordinaria. Nuestra América en Palabras consiguió esta entrevista exclusiva con el jefe de la Delegación de Paz del ELN en Caracas, Venezuela. En ella consultamos sobre su versión en torno a los orígenes de esta crisis y, por supuesto, también indagamos sobre las posibles consecuencias. Como espacio de comunicación contrahegemónica, seguimos clamando por la solución política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y nuevamente tenemos el gusto de tener aquí en nuestro espacio el comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional. Bienvenido, comandante Pablo, a Caracas nuevamente. Bueno, de nuevo estamos gozando de la hospitalidad del pueblo y el gobierno de Venezuela para el mismo tema que nos trae siempre acá, que es los diálogos de paz para Colombia, y esperamos de que su avance también le reporten al conjunto del continente. Bueno, comandante, estábamos muy ansiosas esperando que comenzara el 7º ciclo de esta mesa de diálogos, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que ese 7º ciclo no se está desarrollando, sino que ustedes han convocado en Caracas a una reunión extraordinaria. Y obviamente como colombiana, pero también como todas las personas de nuestra América que buscamos la paz, esta noticia nos preocupa y me gustaría pedirle entonces que nos explique por qué estamos en esta situación, pero además que nos lo explique en clave nuestroamericana, porque recordemos que nuestro público no es solamente de Colombia. Entonces, bueno, sí se convocó el 7º ciclo acá para Caracas, pero terminando una reunión en La Habana a finales de febrero, teníamos esta discusión con la delegación del gobierno. El gobierno abrió 2 mesas, una esta en la que yo me encuentro y otra abrió con un grupo que se reclama el ELN en Nariño, en la frontera de Ecuador. Entonces nosotros en La Habana les dijimos: no aceptamos que haya una suplantación del ELN. El ELN hay uno solo, que es este. O sea, que ese frente de Nariño no es del ELN. Ellos dejaron de acatar la normatividad interna y las autoridades internas tienen un proceso disciplinario, no prescribe, y el gobierno, sabiendo a ciencia cierta eso, los acoge, los refugia, los protege y comienza una especie de proceso amañado. Entonces nosotros le decimos: ¿eso qué es? ¿Solución política? Eso es desmovilización, desarme y reinserción. ¿Qué es? Entonces el gobierno lo que nos responde es que considera válido tener esta mesa aquí y abrir el otro proceso con ese grupo de Nariño. Entonces nosotros le dijimos: el ELN no admite eso, eso coloca esta mesa en pausa, eso se lo dijimos allá en febrero, y si ustedes persisten en ese proceso, van a llevar esta mesa a un estado de congelamiento. Entonces le estoy hablando donde quedó en punta la reunión de La Habana de finales de febrero. ¿Ellos qué dijeron? Dijeron: quedamos preocupados, vamos a transmitir esto al gobierno y vamos entonces para que quede una sola mesa. Me fui yo a consultas y estando en consultas, el 12 de marzo, aparece una noticia de que ese grupo allá de Nariño le ofrece al gobierno una iniciativa de desminado
el comisionado de Paz Patiño unas horas después dice: aplaudo ese desminado y me voy rápido a organizarlo. Y por la noche la delegación del gobierno que habla con nosotros dice que está muy bueno el desminado. Conclusión, la adivinanza del huevo. Dijimos, dejen de hacer eso, y entonces ahora es todos haciendo lo mismo. Entonces nosotros les enviamos una comunicación y les dijimos: no, si ustedes van a seguir con esas dos líneas, esas dos mesas y esa suplantación del ELN, quiere decir que ustedes tiraron esa mesa al congelador, porque los hemos advertido, no sigan ahí porque van a congelar esto. Entonces siguieron, conclusión, dejan esta mesa en el congelamiento. Entonces dijimos, no hay ciclo, no hay temas para hablar, y el único tema que consideramos que hay que desentrabar es este. Entonces hagamos una reunión extraordinaria, que es la que vinimos a hacer en este momento a Caracas. Entonces, en el transcurso de esta semana estamos hablando cómo se va a desfacer este entuerto, y el gobierno dice: bueno, esto lo tiene que resolver el alto gobierno, porque muchos de la gentes que está aquí representando al gobierno nacional casi ni sabía el problema y no tiene la capacidad para hacer eso, para deshacer ese camino que han andado. Entonces déjeme hacerle varias preguntas que se me ocurren de lo que usted nos plantea. En primer lugar, ese proceso disciplinario contra ese Frente de Comuneros del Sur, como se llama, ¿no?, ¿es anterior a que ese frente iniciara diálogos con representantes del gobierno o se da a raíz de...? Es anterior y nosotros se lo informamos, porque el gobierno hizo una jugada en agosto y fue y se reunió con ellos, llevó representantes de la comunidad internacional e intentó hacer unos acuerdos con ellos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, los llamamos esos acuerdos, les dijimos: son acuerdos espurios y esta mesa no vale. Y se hizo un debate en septiembre aquí en Caracas, donde ellos dijeron: listo, entonces eso no vale y vamos a dejar de hacer eso. Y estamos ahora en abril y siguen haciendo lo mismo y cada vez peor, o sea, dándoles un estatus como de interlocutor válido. Y eso se ha limitado, es decir, el gobierno ha limitado esa política al trato con este frente, ¿o ustedes tienen algún elemento para creer que eso se va a convertir en una política de paz del gobierno nacional? Lo que nosotros hemos averiguado es que para este gobierno es lícito hacer este proceso que está regido por el Acuerdo de México, que es buscar paz con transformaciones, y también consideran que es válido al tiempo ir sustrayendo sectores del ELN para ese viejo modelo fracasado de la pacificación. Entonces quieren hacer convivir el viejo modelo, que no le ha dado sino problemas a Colombia, con este nuevo que estamos intentando. Entonces el gobierno cree que eso está bien y nosotros les decimos: no, eso no está bien y el ELN no va a admitir eso. Un diplomático de los que lleva una observación de este proceso dijo: el gobierno lo que está haciendo es comer por los bordes. Entonces el ELN ante eso dice: no, eso lo rechazamos, y hasta que usted no resuelva eso, esta mesa va a estar en un congelamiento. ¿Y tiene realmente alguna esperanza objetiva? Es decir, en lo poco que han avanzado, ahí ¿podemos tener esperanza de que esto se va a destrabar, o usted cree que esto parece ser una crisis más grave que otras crisis? Pues primero, nosotros nunca habíamos tenido este problema con ningún gobierno anterior. Un gobierno que se dice progresista nos hace a nosotros, el ELN, eso y quiere que se lo autoricemos. Y bueno, nosotros no vamos ni a aprobar eso ni a naturalizar eso. Entonces tenemos una posición muy distante. Ellos en una esquina y nosotros en otra. Ellos diciendo que eso está bien y nosotros en el ELN diciendo eso es inadmisible. Si hay una salida, pues yo pienso que el gobierno tiene que reflexionar mucho, porque si ese es el modelo de paz total que le van a aplicar al ELN, que lo entiende el gobierno, que el ELN lo rechaza. Aquí hicimos unos acuerdos en México y dijimos que íbamos a buscar paz con transformaciones, que íbamos a involucrar a la sociedad en eso, y además nos metimos en un cese al fuego bilateral que en sus protocolos dice:
no desarticular partes del ELN, no desarrollar operaciones de inteligencia como esa que están haciendo allá, porque la está desarrollando el ejército y la policía, no hacer operaciones de perfidia. Todos esos acuerdos para mantener el cese los firmamos y ellos los están violando al impulsar todo este grupo allá en Nariño. Entonces nosotros le dijimos, no, los acuerdos son para cumplirlos y esos son hechos de fuerza, nosotros rechazamos eso. Y si ustedes quieren que nosotros les aprobemos eso, eso nunca va a ocurrir. Entonces, limítense a cumplir los acuerdos, respeten al ELN y no hagan esta suplantación. O sea, fíjate que el debate es muy de fondo. Claro, es muy de fondo y de hecho muchos de los medios de Colombia reseñan que esta desmovilización de este frente de Nariño es la prueba de que la delegación de paz del ELN está aislada de los delegados, digamos, de los mandos que tienen ustedes en los territorios. Y de hecho, una de las cosas que han venido planteando es que esto evidencia la necesidad de que haya mandos territoriales en la mesa de diálogo como parte de la delegación del ELN. Eso, ¿cómo ven ustedes esa propuesta que han hecho algunas personeras? Sobre eso, las grandes empresas de comunicaciones en Colombia tratan de decir que el ELN está dividido, que es federado. Yo siempre les respondo, dígame un solo acuerdo de los que haya firmado el ELN en esta mesa que no lo haya cumplido todo el ELN. No hay uno. Al interior nuestro sí hay matices, hay debates, pero nosotros tenemos un sistema interno de toma de decisiones democrático, eso es lo que nos rige. Esta delegación, yo acabo de venir de más de un mes de consultas con todos los frentes y lo que traemos aquí son instrucciones consensuadas con todos. Ojalá los partidos de derecha en Colombia tuvieran ese sistema de toma de decisiones. Entonces, todo eso son cuentos para decir que eso que está haciendo el gobierno, que es un grupo que está emproblemado con nosotros, que le estamos siguiendo un proceso, y ellos, en vez de respetar ese proceso, lo acogen, lo potencian y lo quieren mostrar como otro ELN. Eso tiene una palabra, eso es deslealtad. ¿Podría el gobierno decir, bueno, de aquí en adelante no vamos a volver a aceptar este tipo de acuerdos regionales? ¿Eso bastaría para el Ejército de Liberación Nacional? Resulta que estas discusiones las hacemos delante de 12 representantes de la comunidad internacional. ¿Sabe qué dijo uno de ellos? El gobierno está haciendo una operación de desmovilización, desarme y reinserción en contra de los acuerdos con el ELN. La pregunta es, ¿va a seguir haciéndolos en otros departamentos? El que tiene que responder eso es el gobierno, no el ELN. Por eso, pero si el gobierno dice no vamos a seguirlo haciendo, fue esta vez porque, bueno, no lo pensamos, estuvo muy fácil, ellos son los que pidieron que por favor les apoyáramos en su proceso de movilización. Cualquiera de los muchos argumentos que aparecen respecto a esto. Si el gobierno dice de aquí en adelante no lo vamos a hacer más, ¿eso bastaría para que se retomen los diálogos, para que se descongele la mesa? ¿O es que de esta congelación más bien va a ser una criogenización? ¿Cómo es? Pasar de -1 a -10. No, le cuento, cuando hicimos el primer debate en la mesa, que fue en septiembre pasado, acá en Caracas, vino el comisionado de paz de ese momento y dijo, yo sí estoy haciendo todos los contactos con los frentes, no solo con ese, con varios, y esa es mi política, y es la que me orientaron que hiciera. Entonces nosotros le dijimos, ¿y qué coordinación tiene esa política con esta mesa? ¿Ninguna? Nosotros le debatimos eso. ¿En qué concluimos? Que no iban a volver a hacer eso. Septiembre del año pasado. ¿Y qué están haciendo hoy? Peor. ¿Y era en ese momento en otros territorios? ¿O era ahí mismo? Ya. O sea, el debate se suscitó por ese acuerdo que fueron a hacer en agosto. Entonces son 7 meses con esa discusión y ellos en vez de parar el carro cada vez es más grande. Ya. Entonces, esto no es un asunto de palabras, sino de hechos. Y el ELN no le va a decir al gobierno si está haciendo bien o está mal. Ellos tienen la suficiente capacidad para analizar a fondo lo anómalo que están haciendo y corregirlo. El ELN no va a calificar si está actuando bien o mal. ¿Y cómo lo corregiría el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes esperan que haga el gobierno? Eso sí, pregúntele a Oti Patiño. Ya.
Bueno, cuando tengamos la posibilidad de volver a entrevistarlo, porque ya lo hemos entrevistado para este espacio. Bueno, le pregunto entonces desde otro punto de vista. Esta situación en la que está la mesa de diálogo no solamente le afecta ni le duele a la delegación de paz del ELN y a la delegación de paz del gobierno. También tiene millones de dolientes en el mundo, entre las cuales me cuento toda la colombianidad en el exterior, pero también mucha gente dentro de Colombia, y en particular hay personas que han venido haciendo un trabajo muy fuerte para el Comité Nacional de Participación. ¿Cómo queda todo el trabajo que se ha venido haciendo en este comité, llamando a la gente a participar? Y que hemos visto, además tuvimos el gusto de estar el día que se inauguró este CNP y vimos miles de personas con mucha alegría, con mucha esperanza. Hemos visto encuentros regionales, incluso encuentros en el exterior como diáspora, también hemos participado en esos encuentros. ¿Cómo queda todo eso ante esta crisis? Y si esta crisis se extiende, entonces ¿qué sentido tendrá un Comité Nacional de Participación, que además debería estar ya pronto a entregar un mecanismo de participación para aumentarlo? Claro. Sí. Bueno, intentar caminos de solución política en Colombia son difíciles. Esta mesa es un instrumento para ese camino de la solución política. El gobierno tiene una política que se llama paz total. Si esa paz total, como la tiene diseñada el gobierno, comienza a hacerle daño a este camino de solución política, ¿cuál pregunta se puede hacer Colombia? ¿Que la paz total es más de lo mismo que venía antes? Esa es una pregunta muy fuerte. Y si eso es así, el gobierno no tiene que reflexionar, porque entonces ¿cuál es el contenido de su paz total? Pero además mire esto, si el gobierno intenta muchos cambios y reformas, por ejemplo en el Congreso, y la derecha y los grandes potentados se atraviesan, pues es normal que los grandes potentados son alérgicos al cambio, porque tienen privilegios, los privilegios quitan derechos. Es normal que ellos se atraviesen, pero que desde las mismas entrañas del gobierno saboteen un proceso de solución política, eso ya tiene otro nombre, que se llama desencanto. Porque ya no es solamente que unos grandes potentados no quieren los cambios, sino al interior del gobierno hay sectores que dañan y sabotean estos caminos para buscar los cambios de manera no violenta, porque es el camino de la solución política. Entonces, fíjate que es un debate muy de fondo. Y vuelvo y repito la pregunta. ¿La paz total es más de lo mismo del modelo fracasado que venía? Eso es lo que tiene que responder el gobierno. Y entonces, ¿qué hace el pueblo colombiano ante esta situación? Este Comité Nacional de Participación, esos miles de personas que se han involucrado con esta mesa de diálogo desde las bases, con mucha esperanza, además, y con mucho riesgo. Sí, claro. Porque usted sabe que es un gran riesgo asumir la participación política en una mesa de diálogo en los territorios donde el paramilitarismo campea. Sí, no parece además disminuir. Pues nosotros sabemos que esta crisis de la mesa ha tenido alteraciones en el proceso de participación, pero estamos buscando para que sea lo menos posible. Ejemplo, que si aquí hay congelamiento, eso no implique el congelamiento también en el proceso. Pero además, ellos son hijos de este proceso. Ese Comité Nacional de Participación son 100 personas que están distribuidas por todo el país animando los eventos de participación. Nosotros, como delegación de diálogo del ELN, nos gustaría hablar con ellos para escucharlos y explicarles cómo está esto, qué perspectivas tiene, pero también escucharlos a ellos, que también son, como usted bien dice, dolientes de este proceso. Ellos son hijos de este proceso.
O sea, ya el proceso desbordó la mesa. Ya no es las dos delegaciones y la comunidad internacional, sino todo este proceso de participación social y de movilización política que ha desatado en Colombia. Entonces, para nosotros es de primera importancia poderlos escuchar y que nos escuchen, para que también nos den luces de cómo encontramos salidas a esto. Y lo han hablado formalmente con los países garantes, buscar que, aunque esta crisis no se superara con esta reunión extraordinaria, siguieran estos países garantes y el propio gobierno colombiano también apoyando el desarrollo del Comité Nacional de Participación y de la participación en general en torno a la mesa. Yo pienso que va a ser el puente y que va a sostener todo el esfuerzo en esta crisis. No solamente que ese proceso de movilización política y participación social siga, sino que también tenga una voz importante en buscarle caminos a esta crisis. Fíjate que es otra manera, no claro. Solamente que sean espectadores. Claro. Y yo pienso que la comunidad internacional animaría eso, y ojalá el gobierno también anime eso, de que escuchemos a todo ese Comité Nacional de Participación, que nos escuche, que dé sus opiniones y que también le eche cabeza a cómo le encontramos salidas a esta crisis. Ustedes han insistido en que el ELN está unido y que la delegación de paz del ELN realmente representa a toda su militancia, ¿correcto? Claro. ¿Perciben ustedes también muy unida a la delegación de paz del gobierno? A ver, voy a comenzar por el punto más crítico. Yo he estado preguntando, que llevamos 2 reuniones plenarias, que es la reunión plenaria donde están las 2 delegaciones y la comunidad internacional. Cada reunión plenaria nos estamos sentando 41 personas a hablar de estas cosas. Yo he preguntado, ¿dónde está José Félix Laforí? Que es el representante no solo de los ganaderos, sino el expresidente Uribe. ¿Por qué no vino José Félix Laforí? Entonces, allí remitiéndome a su pregunta, ¿está muy ocupado o es que no comparte lo que está haciendo el gobierno? Fíjate que eso suscita muchas preguntas. ¿Y le han respondido algo? Muy tímidamente me han dicho, está esperando para venir los últimos días. Bueno, hay unas ausencias. Entonces yo lo que digo es, las ausencias significan que no están de acuerdo con lo que están haciendo los voceros del gobierno. Otra, los que están sentados ahí como delegación del gobierno, que son como 19, nosotros nos sentamos 10, ¿están todos de acuerdo con ese manejo? Yo pienso que no hay unanimidad al interior de la delegación del gobierno, y lo evidencia las ausencias y lo evidencia de que mucha gente que no habla ahí tiene una posición distinta de ese rumbo que está tomando la delegación del gobierno impulsada por el comisionado Patiño. O sea, pienso que hay gente que al interior del mismo gobierno no está muy de acuerdo con todo este aliento de saboteo que impulsa el comisionado Nariño. Es mi percepción. Ustedes plantearon al principio de esta mesa con el gobierno de Gustavo Petro, e incluso se estuvo hablando mucho, lo hablamos en una de nuestras primeras entrevistas, que era importante que los propios Estados Unidos pudieran participar en esa mesa. Eso aparentemente nunca se concretó. ¿Usted cree que este tipo de políticas que usted dijo que algún garante lo dibujó como un comer por los bordes de parte del gobierno, ¿no? Mientras se realiza una mesa de diálogo, como digamos central, puede ser la expresión de una injerencia directa de los Estados Unidos sobre las políticas del gobierno en torno a la mesa de diálogo? Ellos han dicho una cosa y han hecho varias. ¿Qué han dicho? A todo el que les pregunta, oiga, ¿cómo va el proceso con el ELN? Dice, vamos a esperar un poquito a que cuaje más y de acuerdo a que se consolide más, miraremos qué posición tomamos. Es la posición diplomática. En los hechos nosotros tenemos muchas expresiones de ataque
incluido en este momento que estamos en cese bilateral, bajo forma paramilitar. O sea, nos atacan con bandas, carteles, clanes, paramilitares, gente que se llama disidencias. O sea, los frentes nuestros no han tenido descanso durante el cese. ¿Por qué le he hecho ese cuento? Todas las operaciones que tienen que ver de inteligencia de largo plazo contra el ELN, que contra el ELN es persecución y exterminio, que no ha cesado aún en la etapa de diálogos. Siempre está detrás organismos estatales de Estados Unidos. Le digo un ejemplo. Estando el gobierno de Duque, llegaron las SFAP, que es algo así como la Fuerza de Asistencia para la Seguridad. Es la última mano siniestra de Estados Unidos en Colombia. En cada una de las divisiones hay asesores de las SFAP. Estos provenían de Afganistán, los que llegaron al Catatumbo. Y a Arauca. Entonces, todas las operaciones de bandas, carteles, mafias, escuadrones, que desde la frontera colombiana atacan a Venezuela, es la forma de guerra que ellos han tomado. O sea, encargársela a eso a otros. Entonces la hacen otros, pero ellos no responden. Entonces esa forma de guerra no solamente la tenemos en la frontera colombo-venezolana, sino que está en el conjunto del país. Y detrás de esa forma de guerra, en cada división de las fuerzas militares colombianas, hay un grupo de especialistas de las SFAP. Y dada la coyuntura mundial, me veo tentada a preguntarle, ¿y de Israel? ¿Hay alguna presencia? Bastante. Pero le voy a decir una en la que, para que usted entienda cuál es la relación del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos con Colombia hoy. No se puede desmayar. Cuando el presidente Petro dijo que estaba en contra del genocidio de Gaza y que si proseguía, él iba a dejar de comprarle armas y a recibir asesoría militar de Israel, que es mucha. Eso lo dijo hoy. ¿Y sabe qué dijo al día siguiente la general Richardson, jefa del Comando Sur? ¿No? No. Por eso le digo, no se desmaye. Tranquilos que lo que Colombia deje de comprarle a Israel o de recibir asesoría de Israel, la damos nosotros. Para que la piense una semana. Quisiera preguntarle por dos temas, además que están como muy de moda también en la opinión pública colombiana, sobre las cuales el ELN y particularmente el comandante Antonio García se han manifestado. Uno, Gorgona, la posición del ELN frente a esta construcción de esta base militar en la isla Gorgona, que ahora dice la ministra Muhammad que no es una base militar propiamente, sino que más bien va a construirse algo como un puesto de observación con fines ecológicos, que tiene una base de guardacostas, pero bien sabemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que esto proviene ya de un plan largamente desarrollado para la región del Pacífico por parte de los Estados Unidos, un compromiso que firmó Iván Duque ya en el 2020 también, de construir un cinturón en el Pacífico que incluía la isla Galápagos, a la isla Gorgona. Entonces, ahí hay un debate que ha convocado mucha gente de izquierda, incluso mucha gente cercana al gobierno, ha entrado en contradicción por el tema de la isla Gorgona. ¿Usted puede, para quienes nos escuchan, aclararnos cuál es la posición de ustedes en torno a lo que está sucediendo en la isla Gorgona? Escuchándole los cuentos que refiere de lo que dice el gobierno para tratar de justificar un error muy grave, me acuerdo una historia cuando yo era estudiante, que cuando uno escuchaba una historia increíble, decía, bueno, ahora écheme un cuento de vaqueros. Ah, sí. Por favor. Un apostadero naval con radares, muelles, instalaciones militares, en un santuario natural, porque es un parque natural nacional, es la principal isla colombiana en el Pacífico. Entonces ahora van a decir que es que llegaron guardabosques. Es el cuento que le falta. Entonces,
Yo solamente le voy a decir 3 cosas. Es una situación muy grave que ese Parque Natural Nacional lo vuelvan una base militar de la infantería gringa. Punto. Eso no tiene perdón de Dios, dicen en mi pueblo. Segundo, que para tapar ese error se inventen cuentos fantásticos. Por favor, ese es el estilo del gobierno. Eso es lo que genera desencanto. Fíjate que he usado 2 veces la palabra desencanto. Eso no se hace. Y tercero, yo he escuchado muchos compañeros, sobre todo en las grandes ciudades, que me dicen, imagínense, dijeron que iban a acabar la policía militarizada que le sacó los ojos a nuestros compañeros de universidad en el estallido social de 2021. Eso fue la promesa del presidente cuando hizo campaña. Y ahora les cambió el uniforme, les cambió el nombre y siguen haciendo lo mismo. ¿Eso qué? Desencanto. Eso no se le puede admitir a ningún gobierno. ¿Eso cómo se llama? ¿Fraude? ¿Trampa? ¿Truco? No, eso no se le hace a la gente. Entonces, lo mismo quieren hacer ahora con Gorgona. Es una base naval. Entonces ahora van a pintar a los infantes de marina gringos de guardabosques y que van a cuidar las ballenas para que paran bien y al lagartijo azul para que tengan bastantes hijos. O como el cuento que se inventaron de que Estados Unidos iba a estar en la Amazonía para cuidarla. Imagínense. Entonces, claro, si el gobierno coge eso como matriz de comunicación, coge un mal camino. O sea que es cambios cosméticos, darles el nombre que no son. Y termino con esto. No es que el ELN se oponga a que haya que defender la soberanía colombiana, no, hay que defenderla. Ni que se oponga que para defender la soberanía haya que poner radares. Es la advertencia. Pónganlos. Pero ¿por qué los van a poner en un parque natural nacional? ¿Para tirarse en el parque? Entonces fíjate que es que cada cosa tiene un nombre. Entonces fíjate que le estoy analizando que en la política de relación entre Gustavo Petro y Estados Unidos, él está haciendo cosas que dañan la soberanía y las quiere disfrazar como cosas positivas. Esa es la crítica que le hacemos como ELN. Sin embargo, el ELN ha manifestado su apoyo a buena parte de las reformas que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. Ha planteado también recientemente su apoyo a la convocatoria, un proceso constituyente. Y de hecho, lo que plantea esta mesa a través del Comité Nacional de Participación es en sí mismo un proceso constituyente también. Correcto. Porque hay una cierta limitante en cómo se comprende el proceso constituyente, como que un proceso constituyente solo sirve para hacer una nueva constitución. Pero cuando hablamos de participación política tan estratégica, estamos hablando de procesos constituyentes. Sin embargo, usted ha usado aquí ya varias veces, lo acaba de señalar, la palabra desencanto. ¿Está el ELN desencantado del gobierno de Gustavo Petro? Si esta mesa no sale de esta congelación, ¿el ELN va a dejar de apoyar esa reforma, va a dejar de apoyar el proceso constituyente como ha manifestado que lo apoya, etcétera? ¿Pasan a ser oposición del gobierno de Gustavo Petro? No. No, el hecho de que nosotros hagamos unas críticas fundamentadas no quiere decir entonces que ahora nosotros somos la oposición al gobierno de Gustavo Petro, no. Ni que van a estar del lado de la FURI, o de Uribe, o de la Cabal. No. Ya. Una cosa es que nosotros le hemos dicho varias veces a ellos, somos socios para construir el Acuerdo de México, que es paz con transformaciones. Pero si ustedes se bajan de eso, pues dejamos de ser socios. ¿Sí ve? Y tenemos que criticar eso, por eso le estamos criticando que cuando ellos quieren implementar con el ELN el viejo modelo de pacificación, nosotros los criticamos y los rechazamos. Pero nuestra dirección, por ejemplo, ha emitido un comunicado diciendo, le damos la bienvenida a lo de la constituyente y creemos de que hay que comenzar a andar un proceso de constituyente social para firmar un apoyo político a los cambios y a la democratización de Colombia. ¿Y eso no cambiaría si se rompe
esta mesa definitivamente. Pues esperemos que no, pero digamos, si algo así sucediera. Nosotros no somos de pensamientos únicos. Sabemos saber en qué cosas tenemos que apoyar los cambios que haga el gobierno, pero también en qué cosas, cuando el gobierno haga cosas que no le sirvan a Colombia, al pueblo colombiano, nosotros lo tenemos que criticar. O sea, el hecho de que yo me considere socio del gobierno para una solución política bajo el modelo de paz con transformaciones, no quiere decir que yo apago mi capacidad crítica, no. Nosotros debemos ejercer esa posibilidad de capacidad crítica desde la izquierda. O sea, la crítica no se la debemos dejar solo a la derecha. Y eso no anula que sigamos buscando ser socios para el proceso de solución política. Como usted sabe que yo soy colombo-venezolana y este programa se ve también mucho aquí en Venezuela, o algunos incluso que nos reseñan, sobre todo en Colombia, pero no dicen de dónde sacan la información, pero yo sé que nos ven. Me gustaría que usted nos contara cómo está la situación de seguridad para la revolución bolivariana en la frontera visto desde Colombia. ¿Por qué? Porque arrancamos el año en Venezuela oyendo al presidente Nicolás Maduro decir que se desmantelaron 5 intentos de atentar contra su propia vida en el año 2023 y que fueron fraguados por la CIA desde Colombia con apoyo de personas de la inteligencia colombiana. Entonces nos mantiene muy preocupada la situación de frontera, nos mantiene muy preocupada la situación de la seguridad de la revolución bolivariana y bueno, ustedes hacen vida en esa frontera y me gustaría que nos diera ahí un breve panorama de cómo está la situación ahí. Lo que le voy a decir no es muy alentador. Desde que llegó al gobierno el presidente Chávez, impulsó una política de nacionalización de los bienes naturales de Venezuela y que esos bienes naturales de Venezuela le sirvieran al pueblo venezolano, o sea, la mayoría, y no a Estados Unidos, ni a la élite esa minoritaria oligárquica de acá. Esta revolución se echó un enemigo, que es el imperialismo. ¿Usted cree que el imperialismo ha dejado de soñar con apropiarse la mayor riqueza petrolera del mundo? No, claro. Ese es su sueño dorado. Ellos no desisten de eso. ¿Cómo están desarrollando la guerra ahora? Ya le dije, a través de, uno le dicen guerra proxy, guerra subsidiada, guerra por intermedio de otros. Ese es el modelo de guerra. Nuestros frentes en La Guajira, ¿con quién están peleando? Con unas bandas que tienen el apoyo de las fuerzas militares colombianas y que se dicen que son del Tren de Aragua. Pero eso es un cuento. Son bandas que recogen por ahí para seguir inestabilizando la frontera. Entonces usted encuentra ELN de Castilletes en La Guajira hasta la Piedra del Cocuy, allá donde se junta Brasil, Colombia y Venezuela, y eso es lo que nosotros enfrentamos. ¿Y la presencia estadounidense e israelí en la frontera ha disminuido? Ya le dije que detrás de cada división del ejército colombiano hay un grupo de especialistas de la CESFAD norteamericana, llevan 5 años en eso. O sea, el plan que están haciendo ahora lleva 5 años. ¿Cuánto va a durar? Hasta que el gobierno colombiano lo permita. Yo le pregunté al senador Cepeda, oiga, senador, cuando llegó la fuerza ¿esa fuerza viene a estacionarse aquí o viene de paso? ¿Por qué el Congreso no debatió eso? Porque una fuerza extranjera. Dijo no, el gobierno de Duque no permitió que hubiera debate en el Congreso. O sea que llegó una fuerza extranjera adicional, se estacionó. Al principio dijeron no, que era que iba de paso. Ah, no, se estacionó. Y el Congreso pintado en la pared. Entonces, claro, eso viene del presidente Duque. ¿Tiene Petro poder para replantear la presencia de las bases gringas y los asesores gringos? Yo pienso que esa es una pregunta muy fuerte, porque eso no es solamente el presidente Petro, es que el conjunto del pueblo colombiano levantemos una voz para que no haya fuerzas extranjeras en el territorio atentando contra los países vecinos, porque eso se sabe. Colombia es un portaaviones de ataque para todo, o sea, ustedes de Colombia afecta Centroamérica, el Pacífico, la zona andina, la Amazonía,
la Orinoquía, el Caribe. Portaaviones. Y si esta mesa finalmente no se descongela, ¿ustedes de todos modos seguirán manteniendo canales de diálogo que permitan que en cualquier momento se descongele, que se vuelva a retomar el diálogo, o se daría ya por perdida toda posibilidad de buscar una solución política y negociar el conflicto social y armado en Colombia, por lo menos de parte del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno? Las instrucciones que tiene esta delegación es bregar a buscar una salida o ir al gobierno para buscarle una salida al congelamiento. Y no tiene ningún tipo de instrucciones para cortar contactos o comunicaciones con el gobierno, no. Para nosotros es muy importante mantener el contacto y la comunicación, porque hay que dialogar y hay que escucharnos, porque una salida aquí no la puede inventar el ELN, una salida la inventamos las dos partes. ¿Las están tratando bien aquí, en Venezuela? Siempre nos tratan bien. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por su tiempo y por esta entrevista. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otra nueva entrevista de Nuestra América en Palabras. Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.